Federico Pastrana es magíster en economía, director de CP Consultora y está en comunicación con nosotros. Hola Federico, buen día. Nacho Otero te saluda. Hola, buen día. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, la verdad es que con este dato sorprendido porque poniéndolo en contraste con lo que fue el 2002, uno dice, pareciera como que no tuvimos una crisis que fue una explosión fuerte, sino como que fue un acumulado, ¿no? Como que fue una crisis como de erosión la que sucedió en Argentina durante los últimos años. Sí, efectivamente, ahí viste en una de las claves del informe que sacamos la semana pasada, en donde, bueno, justamente lo que marcamos es que nosotros en Argentina estamos acostumbrados a que sí sucedan con grandes devaluaciones, saltos inflacionarios. La crisis es una crisis que es más larga, ¿sí? Hace 11 meses que el empleo registrado no para de caer, por ejemplo. ¿Sí? No es que tuvo un periodo, viste, de 3 meses, entonces para y frena. No, es una crisis que no para. Es una crisis que contrae el empleo, o sea, que el sector formal, es una espiral, se ¿no? está contrayendo. Es una espiral, ¿Cómo? ¿no? Es una espiral. Si uno lo piensa como se mueven los gráficos y las líneas, no es que tenemos un pico descendente, sino que es como una espiral, ¿no? Sí, o básicamente un tobogán, ¿no? Sí. Lamentablemente, cuando vos la ves, ¿no? Parece un tobogán que va para abajo y no levanta. Y pensalo que en el 2024, ¿cuándo se dio una discusión parecida? Bueno, nosotros en la consultora efectivamente nos llamó mucha atención cuando encontramos ese dato, porque efectivamente la crisis del 2002 es muy diferente a esta. ¿Sí? Pensá que en 2003, 2004, 2005, 2006 creció la economía a 8-9%, efectivamente después la crisis más grande de su historia. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, vos hoy tenés una crisis que es más anémica. Si querés encontrar un correlato en la historia, nosotros creemos que estamos más en el 99. Me imagino que no se acuerdan mucho qué pasó en el 99. Salida ¿no? de la convertibilidad. El inicio de la crisis de la convertibilidad. Claro. El inicio de la crisis, no la crisis de la convertibilidad, es el inicio, cuando arranca. Sí. Pensá que la convertibilidad tuvo 3 años de caída del producto, ¿viste? Entonces, fue una crisis larga, y que después tuvo el estallido del 2001, pero en el inicio de la crisis vos veías algo de esto de la cosa de la persistencia de la caída. Ahora, el gobierno, en realidad, tuvo otro periodo en donde efectivamente cayó mucho el empleo registrado, se contrajo la actividad, fue el inicio de la gestión, ¿no? Los primeros meses. Lo que pasa es que después de esos primeros meses, la economía repuntó y efectivamente recuperó asimétricamente. Muchos sectores no lograron recuperar el total, pero vos ves en el promedio y recuperaron ingresos, la economía se recuperó. Ahora, a partir de 2025 ves que hay un estancamiento y efectivamente es un año, es decir, a mitad de 2025 ya la economía se empezó a contraer. Y ahora, a raíz de toda esta situación que se da en tobogán, ¿no? El gobierno dice, bueno, estamos saliendo de la crisis. ¿Hay políticas hoy desde la economía, mejor dicho, desde la macroeconomía, que apuntan a recuperar esa salida de la crisis o se está pronunciando? De hecho, el gobierno está haciendo políticas para salir de la crisis. ¿No las ves? ¿Cuáles son las políticas que salir de la crisis? Bueno, baja la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? El gobierno baja la tasa de interés. Entonces, bueno, baja la tasa de interés y ¿qué pasa? Bueno, baja la tasa de interés y los bancos no bajan la tasa de interés. O bajan muy poquito la tasa de interés. Y cuando vos vas al banco, no te prestan. ¿Por qué no te prestan? Y porque, mirá, subió mucho la incobrabilidad, yo creo que vos no me vas a devolver un crédito, y la verdad que nadie le presta a alguien que cree que no le va a devolver el crédito. Entonces, lógicamente, los bancos se retraen. Con lo cual, desde el lado de la política monetaria, es una política que no sirve. Cuando ves las otras políticas macro, ves, bueno, ¿qué pasa con la política fiscal? Bueno, el gobierno y el presidente no para de gritar que cualquier desafío a la política fiscal, o sea, hacer una política fiscal expansiva es mala palabra, ¿no? Es mala palabra, energúmenos, ¿no? De generales fiscales, hay una cosa con mucha fijación sobre lo fiscal. Entonces, una política típica que se hace para reactivar la economía cuando hay crisis, no se puede usar por una cuestión del gobierno que dice no se puede hacer política fiscal. Bien, entonces la obra pública, ¿no? Tenés en los hospitales, tenés muchos sectores que están relacionados, típicamente la infraestructura pública, desde las escuelas, los hospitales, las rutas, que no tienen creación de, no hay gasto. No, perfecto. Che, ¿qué otra política? La política de ingresos. Mirá, en general los países, bueno, aflojan un poco la cuestión
salarial y aumentan un poco la... No, tampoco. No, hay un tope salarial en torno al 2%, que vos la ves en todas las paritarias y que efectivamente las paritarias cierran entre 1,5% y 2% y a los que mejor les va tienen una suma fija. No, muy bien. Entonces vos decís, bueno, che, ¿qué pasa con este modelo? Bueno, lo que pasa es que el gobierno está haciendo énfasis en bajar la inflación y que la baja de la inflación sea lo que aumenta, ¿sí? Lo que debería aumentar el producto y debería ser expansivo. Eso que le resultó en 2024, hoy es totalmente inefectivo. Es decir, no funciona y lo más probable es que no va a funcionar. Y esta situación en donde el gobierno trata de bajar la inflación y eso va a mejorar todo, como dice, no funciona. Y bueno, acá estamos. Básicamente hay como una elección de política económica en donde hay dos políticas que están tirando para abajo, que son la política de ingresos y la política fiscal, y eso hace contraer la economía, y donde la política monetaria es totalmente inefectiva, y esa desinflación no tiene los resortes que tuvo en su momento para expandir la economía. Ahora, a mí me hace acordar mucho a los 90, cuando de repente el gobierno habla del derrame. En ese momento se hablaba de la teoría de la copa, me acuerdo, cuando se hablaba del derrame, de que la copa se llena desde arriba hacia abajo y que cuando se llena arriba empieza a desbordar. Lo que pasa es que ese análisis deja de lado la avaricia, básicamente, ¿no? O sea, es como que en cierto punto deja a la codicia por fuera de todo ese análisis. ¿Ha derramado en alguna época este esquema? Porque el gobierno sigue hablando del derrame, pero acá en este caso lo que tenés aparte de diferencia es que los centros que están creciendo están geográficamente a una distancia muy grande uno del otro, del que se achica con el que crece. Mira, hay un gráfico que me encantaría mostrarte, es tan claro. Hay un gráfico que hicimos en la consultora en donde pusimos el 70% de la economía y el agro y la energía, o es el agro y la energía que suben así, paran de subir. Después tenés impuestos, ¿sí? Impuestos, que no es un sector, pero está dentro del indicador, impuestos y el sector financiero que suben un poquito, que suben, y después el resto de la economía, el 70% de la economía, que cae y se estanca, no crece nunca. Entonces sí, pero ¿qué pasa? Claro, bueno, si venías el indicador promedio, tenés un poco el análisis de, bueno, mirá esto, a ver cómo va a crecer 2-3%. Cuando vos lo desagregás un poco, entras un poquito adentro, pasa esto de que, che, mirá, la gran mayoría de los sectores están mal y no salen, que es lo más importante, ¿no? Esto que decíamos al principio, no es que hay una tendencia a la recuperación, no hay una tendencia a la recuperación, esto no levanta. Y en los 90, Nacho, te hago acordar una cosa, ¿vos sabés cuánto creció la economía en el 91? No. En el 92, en el 93. No. Arriba de 9%, Nacho. 3 años creciendo al 9%. ¿Sabés cuánto crece la economía? Cero. Entonces tenés un problema, que es que la economía de los 90 se discutió el derrame cuando vos veías que la economía se expandía después de la década perdida de los 80. En esta economía no... ¿Cómo va a derramar una economía que no crece? Es difícil, es difícil. Entonces hay muy pocos sectores que crecen y no derraman, y no, claro, pero mirá todo el resto de la economía que no crece nada. Entonces, ahí hay una cosa que es como más de que cuando vos volvés, y eso, reflexionás en términos de otros periodos, y te hace acordar los 90, pero en los 90 la economía crecía, esta economía no crece. Entonces, bueno, che, ahí medio que, sí, bueno, listo, ya está. Es difícil seguir discutiendo de la posibilidad de que se sienta, ¿no? Porque hay una cosa también medio confusa por momentos, ¿no? No sé si vos lo sentís igual. Una cosa de que lo que pasa es que no se siente en la calle. La economía crece y no se siente en la calle. No, la economía no crece. Claro. ¿Cómo se va a sentir algo que no funciona y no crece? Claro. Lo que crecen son muy pocos sectores que efectivamente tienen la característica que vos decís, pero que son minoritarios en términos del Producto Bruto. Entonces no pasa. Claro. Federico, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. No, por favor, gracias por llamar. Federico Pastrana, magíster en Economía de la UBA, director de CP Consultora, especialista en macroeconomía, precios y mercado de trabajo. A propósito de este dato, ¿no?